Muy bien, mis hermanos, vamos a terminar el día de hoy nuestra serie Ya no somos esclavos, ya no somos esclavos. Quiero empezar con una historia. Un profesor de la universidad que era ateo, cada vez que se empezaba, era un maestro de filosofía, cada vez que empezaba su semestre con los freshmen, con los de primer grado de universidad, les decía a todos: yo no creo en Dios. Y pienso que es algo muy tonto que ustedes crean en Dios. Es más, yo los reto. Tenía una plataforma ahí, chiquita, se subía a la plataforma. Dice, el primer día de clase, le decía, les voy a dar 15, ¿algunos de ustedes creen en Dios? Les voy a dar 15 minutos para que el Dios de ustedes venga y me baje de esta plataforma en la que estoy. Y se subía. Y lo empezaba a decir, ¿qué pasó con el Dios de aquellos 2, 3 muchachos que levantaron la mano? O aquellos que levantaron la mano. Dios no existe. Yo estoy esperando que venga y que me tumbe de aquí, de la plataforma en la que estoy. A ver, ¿dónde está su Dios? Y a ver, ¿dónde está su Dios? Así pasaban los 5 minutos, 10 minutos. ¿Dónde está el Dios de ustedes? Que no lo veo. No crean en Él, bla, bla, bla. En eso, uno de los muchachos que estaba en el equipo de fútbol americano, que pesaba 250 libras, linebacker, de esos que están en la defensiva, oyó al profesor, se vino corriendo, entró al salón de clase y lo tacleó, se dice. ¡Pum! Se le fue encima, lo tumbó hasta allá. Y se levanta el profesor y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Dice, es que Dios estaba ocupado, pero me mandó a mí. Mire, Dios no está ocupado. Dios no está ni ocupado ni preocupado. Pero lo que sí quiero que entendamos, mis hermanos, es que Dios tiene propósitos. Y Él quiere que nosotros participemos en lo que Él quiere hacer. Por eso dije, todo este año hemos estado estudiando qué significa cuando Jesús le decía a alguien, sígueme. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice sígueme? Él no dijo acéptame. En cualquier iglesia usted va a decir acéptame. Cuando Jesús dijo sígueme, estamos diciendo que eso implica algo especial. Y nosotros tenemos que alinearnos. En el reino de Dios, alinearse siempre va de acuerdo con una asignatura. Podemos decir esto, la iglesia de Agios existe para hacer crecer discípulos de Jesús. Hacemos esto pasando tiempo con Jesús, siendo como Jesús y haciendo lo que Jesús hacía. En otras palabras, cuando Jesús nos llama a seguirlo, es con el fin de que nosotros sigamos haciendo lo que Él empezó a hacer. ¿Sí me entiende? Pasamos tiempo con Él, somos transformados a su imagen y semejanza, y luego Él nos envía, nos manda a que nosotros hagamos lo que Él hizo. Y dijimos, ya hemos estudiado durante todo el año, en esta última serie vimos que lo que Jesús hizo se puede resumir en unos pasajes que encontramos en los evangelios, donde Jesús mismo dice, y vimos 2 palabras. Él vino a proclamar las buenas nuevas del reino y a reclamar a los que estaban esclavizados por el pecado. Y cuando Jesús nos invita a ser sus aprendices, es con la intención de enviarnos. Él no solamente nos saca de la prisión, Él nos pone en una misión. Jesús nos libera, mis hermanos, de lo inútil, de la banalidad, de la futilidad. Nuestro rabí practicó lo que él predicaba. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Para entender la encarnación de Jesús, y dentro de un mes todo el mundo va a estar pensando, Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Vamos a poner lucecitas o nacimientos, pasitos, o andar comprando regalos y todo eso. Pero para entender nosotros la encarnación de Jesús, necesitamos entender la intención con la que Jesús vino. Él siempre vivió alineado con su asignatura. Él sabía por qué había venido. Él vino con un propósito. De hecho, la vida de Jesús empezó en una misión, se mantuvo en una misión y terminó en una misión. Déjenme lo digo de esta manera. Jesús vino a propósito con un propósito. Jesús vino a propósito con un propósito. Y debido a que Él creía que su misión era crítica, Él no se olvidaría de ella cuando otros lo criticaban. Cuando otros lo criticaban, Él seguía en su misión. Él seguía en su misión, mis hermanos. En una ocasión, Él va caminando por un pueblo llamado Jericó, y toda la gente se abulta a la calle ahí principal por donde iba a pasar porque querían verlo. Y un hombre, chaparrito, así como yo, o quizás más, pero que era uno de los más ricos del pueblo, andaba vestido con Giorgio Armani, zapatos de calzado italiano y un traje de casimir inglés,
Bueno, yo no sé cómo se vestía, ¿verdad? Pero Zaqueo era jefe, no un publicano, era el jefe de los publicanos. De eso, y yo no siquiera no sé si me doy a entender para tratar de decirle cuánto odiaba la gente a los publicanos, a los recolectores de impuestos. ¿Por qué? Porque tiene que llenar una cuota de los impuestos y nos la quita a nosotros y se la da a los romanos para que paguen y subsidien todos estos soldados que nos tienen aquí subyugados. No solo eso, después de que cumple la cuota, todo lo que recoja extra es para él. Y se van enriqueciendo. La casa de ellos siempre es más grande. Los que viven en la frontera en México saben que hay unas casas que se van haciendo bien grandotas, ¿verdad? Y luego de repente queda sin terminar. Y ya agarraron al narcotraficante. Bueno, así era la casa de Zaqueo, una casa grande, enorme, todo lo que usted quiera. Pero como era chaparrito y quería ver a Jesús y no podía, cuando uno quiere ver a Jesús, Dios siempre va a ver un medio. Vio un árbol ahí sicómoro y se trepó al árbol, así como andaba vestido. Se trepó al árbol para ver a Jesús. Y cuando Jesús lo vio y vio la fe de Zaqueo, dice: Zaqueo, hoy voy a ir a comer a tu casa. Aún aquel se bajó y le hizo un banquete e invitó a gente que es como él. Y Jesús fue a comer ahí. Vaya, el internet se llenó de comentarios. Jesús se fue a comer con un pecador. Si él supiera qué tipo de gente es, la reputación que va a tener Jesús le va a afectar en gran manera, pero no le importó. Él venía con una misión. Él dijo, en ese contexto, en la casa de Zaqueo, Lucas 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino. Jesús vino a nosotros para buscar y rescatar a la gente que estaba lejos de Dios, mis hermanos. Él vino intencionalmente porque él sabía por qué había sido enviado. Usted se conoce, la mayoría del mundo conoce, aunque no haya leído una Biblia, ha visto Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él va por los perdidos, mis hermanos, él va por los perdidos. En una ocasión Jesús se encuentra en una casa y hay muchos recolectores de impuestos, hay hasta prostitutas ahí, y la gente, los líderes religiosos ya la están criticando. Al que con lobos anda, ya aprende, si anda con ellos ha de ser también un bebedor. Lo empezaron a criticar. Pero Jesús dijo en ese contexto, Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Muchas personas, mis hermanos, tenían muchas agendas para Jesús. Cuando lo vieron, hay algunas personas que dijeron: hey, si vamos a atacar a una ciudad amurallada de los romanos, necesitamos comida. Él reproduce la comida. Y si atacamos a los romanos y alguien queda herido, pues él sana a los enfermos. Y en el Evangelio de Juan dice que lo quisieron hacer rey a la fuerza. Pero Jesús siguió enfocado. Él nunca fue seducido por cumplir su misión, alguna misión según la corriente del mundo. Él nunca perdió su enfoque de encontrar a los perdidos, aun cuando esto significa que él se encontrara en una cruz. Si eso significaba salvar a los perdidos, él fue a una cruz. Dice Mateo 20:28, el Hijo del Hombre vino no para que le sirvan, no vino a que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús fue a la cruz a propósito, con un propósito. Ahora, Jesús hizo lo que nosotros no podemos hacer. Recuerde, esta lección es: Jesús hizo cosas y nos quiere que nosotros hagamos lo que Él hizo. Y esta es la última lección. Hay una serie que estamos terminando hoy sobre ya no somos esclavos, estamos liberando a los cautivos. Pero Jesús no entrenó a sus aprendices para que hicieran lo que Él solamente podía hacer. Solamente Él podía hacer un camino para que los que estaban lejos pudieran regresar a Dios. Él murió en una cruz por nosotros. Pero Él sí los entrenó a sus seguidores para que vivieran una vida comisionada. En todos los evangelios, al final del evangelio, siempre Jesús les dice a sus seguidores: quiero que ustedes hagan esto, los comisiono para hacer esto, que continúen la misión que yo empecé. De hecho, el evangelio de Juan dice: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y tú y yo somos seguidores de Jesús, y Jesús nos está enviando a ti y a mí a hacer lo mismo que Él hizo. Jesús nos ha librado de la prisión de vivir una vida sin misión. Hay gente que no tiene un propósito en esta vida. Miren lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice: pues ustedes saben, dice Pedro, que Dios pagó un rescate para salvarlos
Escuche de qué. De la vida vacía que heredaron de sus antepasados. De la vida vacía, la vida hueca que heredaron de sus antepasados. O sea, todos hemos heredado una vida. Pedro le dice que es una vida vacía, inspirado por el Espíritu Santo. Ustedes me han oído hablar de Lee Strobel. Creo que, no sé si la película está en Netflix o en otro. Él escribió un libro, El caso de Cristo. Yo les conté a ustedes que él era un periodista. Su esposa, en los años 70, empezó a ir a una iglesia ahí en Chicago. Se llama Willow Creek. Y empezó a ir a esta iglesia, se hizo cristiana. Y él, como era ateo, y los dos eran del tiempo de los hippies, se habían conocido. Él, como es periodista y era ateo, dice, ya le lavaron el cerebro a mi esposa. Entonces él se propuso hacer una investigación para convencerla que ella estaba equivocada. Si no, vean toda la película. Pero a mí lo que me llama la atención es que antes de eso, él necesitaba escribir un artículo y él sabe que había archivos. Estoy hablando de antes de las computadoras. Fue al sótano del periódico, donde hay una persona que se encarga de guardar o archivar todos los artículos que cada uno se están escribiendo, que se guardan todos. Y dice, necesito ver un artículo que yo escribí el año pasado. Dice, sí, aquí tengo todo lo que tú has escrito, Lee. Y va y lo lleva, saca un archivo y ve una serie de papeles así. Toda su vida que él había escrito como periodista. Dice que algunos de los papeles ya estaban como amarillitos y se estaban desgastando. Y dice, aquí está. Y él se quedó viendo y dice, ¿eso es toda mi vida? That's my whole life. Y se quedó pensando, ¿no habrá más a esta vida? Miren lo que dice la versión, Dios habla hoy, de ese mismo versículo, 1 Pedro 1:18. Los rescató a ustedes de la vida sin sentido. De la vida sin sentido. Una razón, mis hermanos, por la cual el miedo a morir es tan poderoso para esclavizar es porque la gente no tiene una buena razón para vivir. Yo les he dicho a ustedes que nosotros no vivimos verdaderamente hasta que no encontramos algo por lo cual valga la pena morir. Sí, y las grandes ideologías agarran a los jóvenes, especialmente a las universidades, porque tenemos algo nosotros por luchar por alguna causa. Hay muchas personas en 32 años que tengo de ministerio, 32 años que he estado escuchando problemas de la gente. Me doy cuenta, mis hermanos, que hay gente que tiene muchas cosas y vive de una manera miserable. Y hay otras personas que tienen muy poco, que quisieran tener todo lo que ellos, pero viven con una paz. Y me he dado cuenta que el problema que tiene mucha gente que vive sin sentido y sin propósito, no es que no tengan, no es que los problemas de ellos sean muy grandes. Es que las metas que tienen son muy pequeñas. Muy pequeñas. Pero nuestro rabí nos ha librado de la banalidad, de la futilidad, y nos ha entrenado para vivir con propósito, porque nosotros tenemos un propósito para vivir. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Bueno, número uno, esto significa que la vida tiene sentido. La vida tiene sentido, tiene propósito. Yo creo firmemente, mis hermanos, que la razón por la cual la mayoría vive infeliz no es por lo grande de sus problemas, es por lo pequeño de las metas, lo vuelvo a decir. Por lo pequeño de las metas. Cuando la vida es solamente un largo juego de alcanzar cosas triviales, todos perdemos. O como dicen por ahí, el que se muere con más juguetes también se muere. Sí. Yo les he dicho a ustedes que me ha tocado oficiar muchos funerales o hablar en funerales, no oficiar. Y al hablar, nadie habla ahí de cuántos carros tenía, de qué casas tenía, de los logros que hizo. No, la gente quiere saber cómo fue afectada. La gente que está ahí es porque fue tocada por la vida de esa persona, de alguna manera. Y de eso es lo que se habla. Mire, había un hombre llamado Salomón, que pidió cuando estaba jovencito sabiduría para poder guiar a la nación, y Dios le dio sabiduría. Él dijo, no me des tanta riqueza que me haga rico y me olvide de ti. Voy a hacer un paréntesis. Así como mucha gente que se viene de Latinoamérica a este país y cree que Estados Unidos es el cielo, adoraban con mucha pasión allá en Tangamandapio, alabados, y de aquí ni van a la iglesia. Pero bueno, eso es otro tema. Pero no me des mucho para que me olvide de ti, ni tampoco me des tan poquito que reniegue. Dame sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y luego también le dio mucha riqueza. Y este hombre se propuso hacer algo
y lea usted el libro que él escribió, uno de los libros, Eclesiastés. En ese libro de Eclesiastés, él dice, yo quiero, si usted tuviera el dinero para ir a hacer algo que usted piensa que le va a dar propósito, sentido a su vida, Salomón tenía con qué hacerlo. Que se trata de hacer dinero, pues voy a hacer más dinero con lo que tengo. Y se volvió rico, tenía muchísimo oro. No se negó nada. Que se trata de tener sexo y muchas mujeres. Tenía 700 esposas, 300. ¿Quién quiere 300 suegras? Yo no sé, pero bueno. Él tenía todo eso. Caballerizas, casas de verano. Se trata de tener conocimiento. Él estudió, nadie ha estudiado más que yo, dijo él. Miren lo que dice en Eclesiastés 2, del 10 al 11. No negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos. Solo eso saqué de tanto afanarme. Luego observé todas mis obras y el trabajo de que me había costado realizarlas. Vi que todo era vanidad, hueco, un correr tras el viento. ¿Usted ha agarrado el viento? Va corriendo para agarrar viento. Y que no había provecho bajo el sol. Quiero que le ponga atención a esa última frase, bajo el sol. O sea, bajo el sol es aquí ahorita, en esta tierra, en este momento. El error del secularismo es pensar que el significado a esta vida se puede encontrar debajo del sol. El secularismo pone aparte a Dios, no necesitamos a Dios. Y mis hermanos, yo por lo menos respeto a la gente que es consistente con lo que cree. Porque sí, enviamos a nuestros hijos a las escuelas y les enseñan la teoría de la evolución. Pero no lo enseñan como una teoría. ¿Qué es una teoría? ¿Es una realidad, una verdad? No, es una teoría nada más. Hay varias teorías. Pero se les dice que tú simplemente eres un producto evolucionado, que en una charca había mucha química y de repente ¡tarán! Y salió biología. Y luego de ahí te fuiste desarrollando y nosotros estamos aquí. Por lo menos entendamos que si eso es lo que somos, la vida no tiene un propósito. ¿Quién es el que sobrevive? Es el más fuerte. Por eso, el filósofo Bertrand Russell, uno de los filósofos más famosos del siglo antepasado, inglés, dijo, al menos que asumas la existencia de Dios, la cuestión del propósito de la vida no tiene sentido. Él por lo menos era consistente. O sea, ¿cómo vamos a hablar de qué se trata esta vida? Voy a decir, filosofear que... No, si tú eres un producto de evolución, no hay propósito para esta vida. Usted ha oído, y hasta hay una película por ahí, de Stephen Hawking, este hombre que quedó todo así, un científico que tenía la silla de Newton en la universidad en Londres. Él dijo, somos solamente una especie avanzada de monos en un pequeño planeta de una estrella muy común. Eso es lo que somos, dijo él. Esa, mis hermanos, es una forma de pensar perfectamente lógica debajo del sol. Si tú quieres buscar significado aquí debajo del sol, como dice Salomón, es hueco, es vano, no tiene sentido. Entonces, ¿por qué es tan poco insatisfactoria? No te satisface todo lo que busques aquí debajo del sol. Había un profesor en una universidad, mis hermanos, y él era profesor de leyes. Y cuando llegaban sus estudiantes el primer semestre, él se pasaba 5 minutos haciéndoles una pregunta. Lo primero que decía en su clase a estos futuros abogados era, ¿por qué están en esta clase? Y todos decían, porque tenemos que tomarla, pues, es un requisito para... Y él decía, ¿y luego? Vamos a tomar más clases para terminar siendo abogados. Y él preguntaba, ¿y luego? No, pues empezaremos a trabajar después para un bufete de abogados que pague bien. Y él decía,
¿Y luego? Pues con el tiempo ganaremos dinero y hasta llegar a ser partners de la asociación de ahí. Y él decía, ¿y luego? Dice, pues haremos suficiente dinero para tener una buena casa y poder retirarnos y todo y tener nuestra familia y todo. Y el profesor decía, ¿y luego? Hasta que un estudiante ya frustrado, pues nos vamos a morir. Y este sabio profesor dijo, ¿y luego? Una gran pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Es todo lo que esperas en esta vida debajo del sol? Dice Eclesiastés 3:11, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Algo en nosotros nos molesta de esa pregunta. Queremos una respuesta. ¿Y luego qué? ¿Qué hay después? ¿Qué hay? Tiene que haber una solución a esa pregunta. El propósito o significado solo se puede encontrar viendo más allá del sol. Los que han estado en el cristianismo mucho tiempo, ¿se acuerdan de una canción que llevaba esa frasecita? Se encuentra más allá del sol. Bueno, si usted quiere, ponemos Beethoven de la 9ª Sinfonía, ¿verdad? Búscalo, hermano, más allá de las estrellas. Si de hecho nosotros somos criaturas divinamente diseñadas, si tú crees que tú fuiste divinamente diseñado por Dios, entonces solo nuestro Creador puede decirnos para qué hemos sido diseñados. Si tú crees que Dios te hizo, te diseñó con un propósito, entonces Dios sabe cuál es ese propósito. Colosenses 1:16 dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Me encanta esa frase. Nosotros existimos, mis hermanos, para la gloria de Dios y para la misión de Dios. Y encontramos nuestro significado o propósito cuando vivimos alineados a nuestra asignación. Sí, dice Mateo 6:33, nos dice Jesús, busquen el reino de Dios por encima de los demás. La vida, mis hermanos, está condenada a un veredicto sin propósito si tú vas en pos de la falsa narrativa de tu autosoberanía. No, yo tengo control de cómo voy a vivir. Yo forjo mi propio destino. Porque el universo, mis hermanos, nunca te va a reconocer a ti como tu legítimo reinado, que tú eres un reino y tienes un reino legítimo. ¿Y por qué lo va a reconocer? 8 billones de gente están haciendo lo mismo. Te vas a encontrar con alguien que quiere también lo que tú estás queriendo. La realidad es que tú y yo no poseemos un reino, En pasar nuestra vida intentando construir uno, no es realmente fútil y deprimente. Lo que le da propósito y significado a la vida es saber que tú puedes gastarla invirtiendo en una misión que no puede ser frustrada, que no puede ser eliminada, y podemos invertir en eso. Por eso, número 2, esto significa que ningún otro reino puede sobrepasar o usurpar el reino de Cristo. Ningún otro reino puede, mis hermanos, con el reino de Cristo. Cuando Jesús dice, sígueme, Él está invitando a sus aprendices a creer en el futuro de su misión, con tal fe y convicción de que ellos estén dispuestos a unir sus propios futuros a Él. Cuando Jesús nos invita, lo hace con tal convicción de que Él quiere que nosotros nos alineemos con ese mismo propósito. El misterio es que en estos momentos, mis hermanos, Dios está permitiendo que la rebelión al reino de Dios continúe existiendo. Déjeme le explico. El reino de Dios está entre nosotros como una semilla de mostaza, dijo Jesús. Por eso, usted prende la televisión o ve las noticias, no hay mucha noticia de lo que esté pasando en el reino de Dios. Los encabezados de las noticias son otras cosas. Gente que está construyendo sus propios reinos, que se están haciendo famosos, que están haciendo logros, que están haciendo aquí, que están haciendo allá, que están por acá y todo esto. El reino de Dios está entre nosotros como una semilla de mostaza, y la tentación
es buscar significado en otros reinos para parecer más impresionantes, más llamativos. Chuck Colson fue parte del gabinete de Richard Nixon. Y si ustedes saben un poquito de la historia de este país, hubo un escándalo que se le llama el Watergate Scandal, una cuestión política, y miembros del gabinete junto con Chuck Colson terminaron en la cárcel. Chuck Colson, estando en la cárcel, conoció a Cristo. Y este hombre muy brillante, tenía un programa de radio, él ya falleció, pero yo lo escuchaba, era por las noches. Tenía un pensamiento como unos 15 minutos, nada más un ensayo. Este hombre brillante desarrolló un ministerio a gente en la cárcel, llevándole la palabra de Cristo. Él estaba paseando en Roma y tomó esta fotografía. En esa fotografía que pueden ver, son las ruinas del Senado, donde los senadores en Roma se juntaban con sus togas y tomaban decisiones que iban a impactar el mundo. Y él dice, yo recuerdo que nuestra oficina estaba cruzando así sobre el pasillo, sobre la Casa Blanca, y el secretario de Estado, Henry Kissinger, nos juntaba a nosotros y nos decía, caballeros, las decisiones que nosotros tomamos en este momento van a forjar al mundo. Van a forjar al mundo. Y dice Chuck Colson, yo me puse a pensar, esas ruinas que estábamos viendo ahorita, a lo mejor eso mismo pensaban los senadores de Roma. Y todo lo que queda ahí donde se reunían son puras ruinas que van a ver los turistas a tomar fotos y ya no están. ¿Qué parte de la oficina donde yo me reunía va a quedar de aquí a 200 años? Y yo pensaba que estaba haciendo un cambio en el mundo, que iba a tener un gran impacto. El futuro de todos los reinos quedó determinado el día que Jesús salió de la tumba. Nada más el reino de Él es el que va a permanecer para siempre. Dice 1 Corintios capítulo 15, versos 23 al 25. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de esto, vendrá el fin, cuando Él le entregue el reino a Dios el Padre. Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuántos de ustedes han estado en un crucero? Bueno, no levante la mano. No, ¿por qué? Pues no vamos a despertar envidia. Si usted es cristiano, usted no le da envidia. Usted va a decir, muéstreme fotos, hermano. El crucero del tráfico, dice un hermano. Yo una vez, porque me dieran un premio de algo, mi esposa y yo fuimos y nos hicieron una presentación, a un crucerito de ahí de Fort Lauderdale a las Bahamas, y nomás fue de noche, ni me acuerdo del viaje, pero un barco muy chiquito comparado con otros grandes. Pero la gente que ha estado en un crucero se puede hacer muchas cosas. En un crucero usted puede, imagino que hay muchas cosas para comer, muchas cosas para disfrutar, muchas cosas para entretenerse. Y también si usted quiere, me imagino que hay muchas cosas malas que usted puede hacer en un crucero, cosas que no le agradan a Dios. Pero eso sí, el destino de ese barco no lo determina usted ni yo, sino el capitán del barco. Esta vida, usted la puede vivir como usted quiera, hacer cosas buenas, hacer cosas malas, de todo, pero va a un destino. Y Jesús es nuestro capitán. Ahora, mis hermanos, en estos momentos el reino de Dios no aparece en los encabezados de los noticieros, pero tendrá la última palabra. Lo que el Rabí Jesús inició pudo haber empezado pequeño, pero terminará masivamente. No habrá elecciones, no habrá golpes de Estado en el reino de Dios. Los poderes que ahora son serán los poderes que fueron, y toda la tierra declarará el único credo de la iglesia: Jesús es el Señor. Te lo garantizo. Llegará a ser, como dice el canto de Handel, de Aleluya, en el
Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Cuando nuestro Rabí regrese, mis hermanos, solo un rey estará de pie y toda criatura estará de rodillas. Toda criatura estará de rodillas. Y debido a que sabemos que ese día vendrá, no podemos dejar nuestra asignación por seguir una pequeña misión, mis hermanos. ¿Por qué conformarse con algo irrelevante? Pero, voy a pasarme un tiempo para decirle esto. ¿Dónde estarán muchos de mis compañeros? Usted sabe que hay reuniones de los que se graduaron, la generación de no sé cuándo, ¿verdad? Yo creo que muchos de mis compañeros de la universidad han de tener muy buenos trabajos. Han de tener casas mucho más grandes que la mía. Han de tener carros más nuevos o alemanes. Yo tengo un japonés Toyota que me lleva de punto A a punto B. 2015, pero funciona. Pero si usted me pregunta a mí, yo diría, y siempre he dicho, yo soy muy ambicioso. Porque yo creo que hay un cielo. Y lo que estoy invirtiendo no se va a destruir. Ni por la corrosión, ni por el tiempo, ni nada. Porque el reino de Cristo es el que permanece para siempre. Y lo último quiero deciros es que esto significa que la sabiduría conoce la diferencia entre lo que es fútil y lo que es final. Si usted es sabio, usted sabe distinguir en lo que va a ser quemado y lo que va a permanecer para siempre. El enemigo es implacable tratando de seducirnos, mis hermanos, para que pongamos nuestra vida en piloto automático, para que vayamos en pos de cosas triviales, para que desperdiciemos nuestras vidas en busca de cosas irrelevantes. ¿Qué son cosas triviales? Los predicadores son así, ya va a empezar otra vez el hermano. ¿Se imagina si la mitad del tiempo que la pasamos en Facebook, Instagram, Twitter o cualquier otra cosa, la pasamos, nomás dije la mitad, puede seguir viendo lo que está viendo, pero si la mitad del tiempo la pasábamos leyendo la Biblia y orando, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo seríamos? Bueno, regresa el sermón, hermano. Para la mayoría, la banalidad de la futilidad es algo que llaman normal. El mundo quiere que llames a seguir en cosas que no tienen sentido, que lo llames normal. Pero si tú pasas tu vida yendo en busca de aquello que solamente se puede deteriorar o depreciar, llegarás a la misma conclusión que llegó Salomón. Todo es vanidad. Yo no quiero, mis hermanos, que la suma de todo lo que logré en esta vida sea incinerado. Mira todo lo que logró Dagoberto, ¿sí? Se quemó cuando vino Cristo. No, yo quiero hacer cosas que duren para siempre. Según la evaluación de nuestro rabí, cuando tenemos la mentalidad de que algo que vamos en cosas triviales, esa mentalidad es la del necio, como el que construyó. Mira todo lo que coseché. Ya tengo graneros bien grandes, voy a tumbar, voy a hacer otros más grandes, en vez de compartir con los demás. Dice, necio, hoy venían a pedir tu vida. Los sabios saben que todo lo que hacen para Jesús durará mientras Él esté en el trono. Aún algo tan pequeño. Si usted le da un vaso de agua a alguien que tiene sed, lo hace en el nombre de Cristo, es lo que Jesús haría. A Dios no se le olvida. Aún un vaso de agua. Así es la economía en el reino de Dios. Y usted va a recibir una recompensa por dar ese vaso de agua a alguien que lo necesitaba. 1 Corintios 15, 58 dice, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Lo único que no es vano, lo único que no es inútil es lo que hacemos para Dios. Y lo hacemos con su fuerza. Seguir a Jesús ha de parecer loco a todos aquellos que viven bajo del sol. La gente te va a ver a ti y va a decir, estás loco. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás trayendo ropa de tu closet para ayudar a gente allá? O mejor cómprate una más nueva. Es más, pon un garage sale con eso y te compras otra más nueva. Así piensa el mundo. Pero dice, no, hay alguien que tiene frío y no quiero que pase frío.
Y Dios sabe todo lo que se hace en el reino. Si tu reino es el futuro, si el reino de Cristo es el verdadero futuro, entonces sería loco no seguirlo. Como sus aprendices debemos mantenernos alineados con nuestra asignatura, mis hermanos. Al igual que nuestro rabí, necesitamos proclamar las buenas nuevas del reino de Dios y necesitamos reclamar a los que están esclavizados por falsos reinos. Nuestra misión no es fácil, pero es significativa. Por lo tanto, sigamos en pos de ella con la urgencia que amerita. Enfoquémonos, mis hermanos. Hay en Boston, Massachusetts, una iglesia, quiero que vean esta fotografía, se llama Park Street Church. Park Street Church. Fue allí, ahí sucedieron varias cosas interesantes, pero quizás la más sobresaliente que sucedió ahí, fue allí donde se inició el movimiento para abolir la esclavitud en Estados Unidos. En el 4 de julio de 1829, en una reunión, William Lloyd Garrison, el de la fotografía, dijo: ya que la causa de la emancipación debe progresar con fuerza y debe afrontar mucha oposición impía, ¿por qué retrasar la obra? ¿Qué esperamos? Manos a la obra, sigamos trabajando en lo que es de Dios, mis hermanos. Si vamos a parecernos a Jesús, siempre debemos ir en busca de los que están lejos de Él, siempre. Siempre. Déjeme lo digo de esta manera. Nosotros invertimos en el ministerio de la liberación en el nombre de Jesús. La semana pasada yo les dije que todo lo que recojamos va para Harvest. Yo sé que muchos de ustedes no se han dado el tiempo, pero quiero que vean la página web. Estamos hablando de 18 personas que estamos apoyando para que planten iglesias a través de este país. Estamos hablando de 20 y tantos misioneros por todo el mundo. Y todo lo que damos va con ese fin. Si usted no sabe cómo dar o cómo dar, usted puede ponerlo en un sobrecito y ahí hay un cajón. Pero lo puede hacer en línea también si usted quiere. Eso es bien importante, todo lo que damos para la obra del Señor. Un día toda rodilla se doblará ante el Rey Jesús. Nuestra misión es ver que el máximo número de personas lo hagan ahora mismo. Yo leí hace mucho tiempo un libro que escribió Rick Warren. Rick Warren, este pastor en California, dice que su papá, cuando estaba en su lecho de muerte, pasó algo muy interesante. Dice que su papá no tenía una iglesia enorme como la que tiene Rick Warren, pero él ayudó a plantar muchas iglesias pequeñas a través de todo el mundo. Muchas iglesias, como 150 iglesias ayudó en toda su vida este señor. Ayudó a plantar todas estas iglesias. Y él y su esposa, Rick y su esposa estaban a un lado en el lecho de muerte de su papá y su mamá estaba del otro lado de la cama. Y el papá estaba ansioso, como que se quería levantar y le decía a su esposa: tranquilo. No podía, no tenía fuerza, pero estaba muy inquieto. ¿Y qué pasa? El papá le dice: gana uno, hay que ganar uno más para Cristo. Tranquilo, papá. Y luego dice que su papá estiró la mano, se la puso en la cabeza a Rick Warren, como que lo estaba comisionando, y le dijo: gana uno más para Cristo. Gana uno más para Cristo. Esa historia la escribió Rick Warren en uno de sus libros, que quizás algunos lo han oído: Una vida con propósito. Una vida con propósito. Jesús vivió una vida con propósito, y tú y yo podemos hacer lo mismo. Vamos a orar. Mi Dios y Padre Celestial, este grupo de tus hijos, Señor, estamos agradecidos por lo bueno que eres. Padre, vivimos en un mundo que no tiene propósito o sentido, y buscan debajo del sol encontrar propósito y significado en cosas triviales, en cosas que con el tiempo se van a deshacer o se van a quemar eventualmente. Pero Padre, ayúdanos
a no perder el tiempo yendo tras cosas que no van a satisfacer. Ayúdanos a buscar el verdadero propósito más allá del sol. Jesús ha venido para traernos, para enseñarnos, Él vivió en misión y ahora quiere que nos alineemos. Ayúdanos, Señor, a alinearnos con ese propósito que tú nos has dejado, de traerte gloria y honra a ti, sabiendo que todo lo que invertimos en el reino durará para siempre, aun si le damos un vaso de agua a alguien necesitado. Ayúdanos a vivir como Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.